Hola, mi nombre es Ismaela Martínez Ledma y en esta presentación voy a explicarles sobre mi campaña publicitaria Pixel Balance, menos estímulo, más imaginación. Esta campaña surge a partir de mi proyecto de investigación sobre la sobreestimulación visual en aplicaciones y videojuegos infantiles, específicamente desde una perspectiva de diseño gráfico. Estos recursos pueden resultar atractivos y pueden formar parte de una experiencia digital entretenida. También surge una pregunta importante: ¿en qué momento una experiencia visual deja de ser atractiva y comienza a ser excesiva? Entre las aplicaciones, videojuegos y diferentes plataformas digitales dirigidas hacia niños utilizan una gran cantidad de elementos visuales para llamar la atención. Entre esos elementos podemos encontrar colores muy intensos, animaciones constantes, personajes, sonidos, botones, textos, efectos y diferentes estímulos que aparecen prácticamente al mismo tiempo. A partir de esta pregunta nace el Pixel Balance. La intención de la campaña no es decir que la tecnología sea mala, ni que los niños deban de dejar de utilizar esos aparatos electrónicos o dejar de ver televisión o de jugar videojuegos. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de encontrar un equilibrio visual dentro de las experiencias digitales infantiles. Por eso el concepto principal de la campaña se reduce en una sola frase: menos estímulo, más imaginación. Con esta frase se busca transmitir que reducir la cantidad de estímulos visuales no significa reducir la creatividad. Al contrario, puede permitir que exista mayor concentración, exploración e imaginación. Para entender la campaña es necesario explicar la problemática que lo origina. La sobreestimulación visual puede relacionarse con la presencia excesiva o simultánea de diferentes elementos dentro de una interfaz o experiencia digital. Por ejemplo, podemos encontrar una pantalla con colores muy saturados, diferentes personajes moviéndose, animaciones constantes, múltiples botones, textos, efectos y diferentes elementos compitiendo entre sí. Desde el punto de vista del diseño gráfico, eso es importante porque cada elemento visual comunica y cada elemento también demanda atención. Cuando tenemos demasiados elementos funcionando al mismo tiempo, la composición puede perder jerarquía. En lugar de existir un elemento principal claramente identificable, todo parece tener la misma importancia. Esto puede generar una experiencia visual saturada. En el caso de los niños, este tema adquiere todavía mayor relevancia porque las aplicaciones y videojuegos infantiles suelen utilizar recursos visuales llamativos precisamente para capturar la atención. Una vez identificada la problemática, se realizó un brief para establecer de manera más clara la dirección del proyecto y definir los elementos principales que se tomarían en cuenta para desarrollar la campaña. En primer lugar, dentro de los antecedentes, se identificó que los videojuegos forman parte de las principales formas de entretenimiento para los niños y que dentro de esas experiencias se utilizan constantemente diferentes estímulos visuales y auditivos para captar y mantener su atención. A partir de esto surge el problema central del proyecto: la posibilidad de que una exposición excesiva a este tipo de estímulos pueda generar sobreestimulación, especialmente cuando se presentan de manera constante y simultánea.
Por esta razón, el objetivo general del proyecto fue analizar los efectos de la sobreestimulación causada por los videojuegos en los niños y observar cómo puede influir en diferentes aspectos de su desarrollo cognitivo, emocional y social. A partir de este objetivo general también se establecieron diferentes objetivos específicos. El primero fue identificar cuáles son algunas de las causas que pueden contribuir a la sobreestimulación dentro de los videojuegos. El segundo fue analizar los posibles efectos relacionados con esta problemática. Y el tercero fue plantear recomendaciones que permitan promover un uso más equilibrado en los videojuegos. A partir de estas necesidades se estableció una propuesta de solución. Esta campaña contempla la comunicación de recomendaciones, límites de tiempo, actividades alternativas y orientación para padres y educadores. Para desarrollar el proyecto también se estableció una metodología con un enfoque mixto, combinando investigación documental y trabajo de campo. Dentro de este proceso se consideró la recopilación de información y la aplicación de encuestas dirigidas a padres de familia, con la finalidad de obtener información relacionada con los hábitos y experiencias alrededor del uso de videojuegos. De esta manera, el brief permitió establecer una base para continuar con el desarrollo de la campaña. No solamente se definió cuál era el problema, sino que también qué se quería analizar, a quién estaba dirigido, cuáles eran las necesidades y qué tipo de solución se podía plantear. A partir de toda esta información, fue posible pasar a la etapa de investigación y a la etapa de comunicación. Por esta razón, mi investigación analiza las diferentes características visuales como la intensidad del color, el movimiento, la densidad de elementos y las animaciones. Estos indicadores permiten observar de manera más específica cómo se construyen visualmente las experiencias digitales dirigidas hacia un público infantil. Y aquí es donde entra el diseño gráfico. El diseño no solamente sirve para hacer algo bonito y funcional, también organiza información, se establece jerarquías y determina qué elementos reciben mayor atención. Por eso, cuando hablamos sobre la estimulación visual, estamos hablando también de una problemática relacionada directamente con las decisiones de diseño. La campaña Pixel Balance busca llevar esta reflexión a un lenguaje visual más sencillo y accesible. En lugar de presentar el tema únicamente de manera teórica, la campaña busca que el público pueda ver y experimentar visualmente la diferencia entre saturación y equilibrio. No pretende solamente decir existe demasiado ruido visual, lo que busca es demostrarlo con las propias composiciones. Por eso el concepto creativo parte desde un contraste. Por un lado tenemos una composición más saturada con diferentes elementos compitiendo visualmente, y por el otro lado tenemos una composición más limpia, organizada y equilibrada. Este contraste permite que el mensaje sea entendido de una manera mucho más visual. Habla sobre la sobreestimulación visual utilizando la saturación visual como recurso gráfico. Después reduce los elementos para representar el equilibrio. De esta manera existe una relación entre investigación, concepto y ejecución. Este fue uno de los puntos principales que guiaron el desarrollo de las piezas. ¿Y por qué Pixel Balance? Bueno, la palabra pixel hace referencia directamente a un entorno digital y la construcción visual de imágenes que observamos en pantallas. Por otro lado, balance representa el equilibrio. La combinación de ambos resume la intención de la campaña, buscar un equilibrio dentro de un entorno digital. El nombre se complementa con el eslogan, menos estímulo, más imaginación. El eslogan representa la idea central de toda la propuesta. La palabra menos no significa eliminar completamente los recursos visuales. Se refiere a reducir aquellos estímulos que pueden competir innecesariamente la atención. Y la palabra más plantea una consecuencia positiva, más espacio para imaginar, explorar, concentrarse y disfrutar de una experiencia digital mejor organizada. Por eso Pixel Balance no se presenta como una campaña en contra de la tecnología, se presenta como una propuesta que busca promover un uso y un diseño digital más equilibrado para los niños.
Este cambio representa visualmente el mensaje: menos estímulo, más imaginación. Otro elemento importante es el uso del color. Los colores tienen una función comunicativa dentro de la campaña. Los tonos más intensos ayudan a representar la energía y saturación visual, mientras que la reducción y organización de los elementos permite generar una sensación más limpia. También se trabaja con la composición. La posición, tamaño y cantidad de los elementos son importantes porque permiten controlar dónde dirige la mirada del espectador. Esto es especialmente importante en una campaña que habla precisamente sobre la atención. Si una pieza tuviera demasiados elementos y todos fueran protagonistas, el mensaje principal podría perderse. Por eso el diseño utiliza jerarquías. Primero se busca captar la atención, después se dirige la mirada hacia el mensaje y finalmente se presenta la idea principal de la campaña. Todo esto permite que la identidad visual tenga coherencia con el tema de investigación. La campaña no utiliza una estética saturada únicamente porque sea llamativa. La utiliza con intención conceptual. La saturación representa el problema, la reducción representa la solución y el equilibrio representa el objetivo. El objetivo principal de la campaña es informar, generar conciencia sobre la importancia de reducir la sobreestimulación visual en experiencias digitales dirigidas a niños. La campaña busca que las personas puedan identificar algunos elementos que contribuyen a una experiencia visual saturada. Por ejemplo, el exceso de colores intensos, demasiadas animaciones, movimiento constante y una alta densidad de elementos dentro de una pantalla. Pero además de identificar el problema, la campaña busca promover una visión más equilibrada. El público principal está compuesto por padres, docentes y cuidadores, ya que son personas que tienen contacto directo con los niños y pueden influir en la selección y supervisión de los contenidos digitales que se consumen. También existe un público secundario relacionado con personas interesadas en el diseño digital, la educación y el desarrollo de experiencias digitales infantiles. La comunicación se plantea de manera visual y sencilla, porque el tema puede resultar complejo si se explica únicamente desde un lenguaje académico. Por eso la campaña transforma la investigación en mensajes gráficos fáciles de identificar. Ahora voy a explicar la primera pieza gráfica, que es el cartel publicitario. Esta pieza representa directamente la idea de saturación visual. Aquí el objetivo principal es captar la atención del espectador y presentar la problemática de manera inmediata. La composición contiene diferentes estímulos visuales que generan una sensación de acumulación. Esto permite representar visualmente lo que ocurre cuando existen demasiados elementos compitiendo al mismo tiempo por la atención del niño. El cartel funciona como una primera aproximación al problema, explicar toda la investigación. Busca generar una pregunta al espectador: ¿realmente todo eso es necesario para llamar la atención? De esta manera, el cartel introduce la problemática y prepara al público para comprender el concepto general de Pixel Balance. Visualmente, la pieza utiliza la saturación como un discurso narrativo. Por eso, la composición no busca ser minimalista, busca representar precisamente eso, el exceso. La segunda pieza consiste en una publicación para Instagram. En este caso, la intención se lleva la problemática a un contexto relacionado directamente con el consumo digital. Instagram se utiliza como medio porque permite presentar contenido visual de manera rápida y directa. La pieza busca cuestionar la experiencia digital y generar una discusión. Mientras que el cartel presenta principalmente la idea de saturación, la publicación profundiza en el mensaje.
Aquí la comunicación busca que el usuario se detenga un momento y reflexione sobre la cantidad de estímulos que puede encontrar en una experiencia digital infantil. También permite que la campaña pueda adaptarse a un medio social y llegar a un público que consume información principalmente a través de imágenes. Por esta razón, la pieza mantiene la identidad visual de Pixel Balance, pero adapta su composición al lenguaje propio de una publicación digital. La tercera pieza, Instagram. Esta pieza es especialmente importante porque aquí aparece el mensaje: menos saturación, más concentración. A diferencia del eslogan principal, que es menos estímulo, más imaginación, esta frase funciona específicamente dentro de la tercera pieza. La historia busca presentar una conclusión más directa. Después de mostrar la problemática de la saturación, se plantea la posibilidad de reducirla. Aquí la composición comienza a sentirse mayor protagonismo. El formato vertical también está pensado para el consumo del contenido en los dispositivos móviles. De esta manera, las tres piezas funcionan como un conjunto. El cartel introduce la saturación, la publicación profundiza en la problemática y la historia plantea una idea de equilibrio y concentración. En cuanto a la estrategia de comunicación, Pixel Balance utiliza principalmente los medios digitales. La elección de Instagram se relaciona con la naturaleza visual de la campaña. Al tratarse de una propuesta basada en diseño gráfico, Instagram permite que las piezas tengan un papel central dentro de la comunicación. Además, permite trabajar de diferentes formatos. Por ejemplo, publicaciones y contenido vertical para historias. Facilita adaptar un mismo concepto a diferentes espacios dentro de la plataforma. Identidad gráfica consistente, el público puede relacionar las diferentes piezas con Pixel Balance. La comunicación también busca utilizar mensajes cortos. Es importante porque en redes sociales el usuario recibe constantemente diferentes estímulos. Por eso la campaña intenta evitar explicar todo mediante grandes cantidades de texto. En cambio, utiliza la combinación de imagen, composición, color y mensaje. Esto permite comunicar una idea compleja de una forma más accesible. Además, existe una relación importante entre el medio y el tema. La campaña habla sobre experiencias digitales infantiles y utiliza un medio digital para generar conversación alrededor de este mismo problema. Desarrollo técnico, las piezas de la campaña fueron hechas 100% en Photoshop. Photoshop fue utilizado para la composición y edición de diferentes elementos visuales. El proceso incluyó la integración de las imágenes, ajustes de color, composición, organización de elementos y aplicación de los recursos gráficos. Uno de los aspectos importantes del proceso fue cuidar que las piezas mantuvieran una misma identidad visual. Aunque cada formato tiene características diferentes, las tres piezas debían sentirse parte de una misma campaña. También se consideraron las especificaciones necesarias para medios digitales. Esto permitió preparar las composiciones de acuerdo con sus respectivos formatos y mantener la correcta visualización. El uso de Photoshop permitió tener control sobre cada uno de los elementos de las piezas y realizar diferentes ajustes durante el proceso creativo. Para concluir, este proyecto me permitió comprender que el diseño gráfico no solamente tiene una función de crear imágenes atractivas, sino que también puede utilizarse como una herramienta para comunicar, informar y generar conciencia sobre problemáticas actuales. A través de la investigación y del brief fue posible identificar la problemática de la sobreestimulación visual en videojuegos y experiencias digitales dirigidas a niños, así como la importancia de promover un uso más equilibrado de la tecnología. A partir de esta investigación sufrió Pixel Balance, menos estímulo, más imaginación. Una campaña que busca comunicar esta problemática
de una manera visual, clara y accesible. Uno de los aspectos más importantes de la campaña es que el propio diseño representa el mensaje que se quiere transmitir. La saturación de elementos representa el exceso de estímulos, mientras que una composición más limpia y equilibrada representa la importancia de reducirlos y organizar mejor la información. Las tres piezas desarrolladas permiten llevar a este concepto a diferentes formatos y mantener una misma identidad visual y un mismo mensaje. Finalmente, considero que Pixel Balance demuestra cómo una investigación puede transformarse en una propuesta gráfica con un propósito comunicativo. Más que estar en contra de los videojuegos o de la tecnología, la campaña busca promover una relación más consciente y equilibrada con los contenidos digitales infantiles.